Buenas noches con todos, doctores. Ya que estamos todos presentes para la telecapacitación del día de hoy, vamos a dar inicio. El tema del día de hoy es ventilación mecánica protectiva. Mi nombre es Evelyn Andrea Salazar Chumbimuni, médico residente de anestesiología del Hospital Sabogal, médico cirujano de San Marcos, pregrado. Vamos a comenzar el día de hoy. A manera de índice, una pequeña introducción del tema, lo que es el mecanismo de lesión pulmonar, mecanismos de volutrauma, teletrauma, el concepto de estrés, strain y las conclusiones. A manera de introducción, vamos a comenzar con el síndrome de distrés respiratorio del adulto. En realidad, lo definimos como una hipoxemia severa, ¿no? Rápidamente progresiva, que radiológicamente se va a notar por opacidades bilaterales en tomografía y radiografía de tórax, que no van a ser atribuibles a otras causas, ¿no? Nos referimos a las cardiogénicas, como edema agudo de pulmón, ¿no? Entre otras. Donde va a haber lesión directa o indirecta sobre básicamente el parénquima pulmonar. Este síndrome es estudiado mucho por su alta mortalidad, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, desde del 40 al 50%, ¿no? Con una incidencia de 5 a 7,2 casos por 100.000 habitantes si hablamos de Europa, pero en Estados Unidos hasta 33 casos por 100.000 habitantes. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta los mecanismos de lesión pulmonar, si hablamos de una macro y microescala, a nivel de la macroescala en realidad va a estar el nivel pulmonar, lo que son la caja torácica, la caja abdominal, ¿no? Es por eso que el aire va a ingresar el ingreso del aire a los pulmones va a ser por una diferencia de presiones, ¿no? Que se conoce como la presión transpulmonar, que va a ser la diferencia básicamente de lo que es la presión alveolar menos la presión pleural. Pero también va a estar condicionada por lo que es la retracción elástica de la caja torácica y la gravedad. Pero si hablamos a nivel de la microescala, ya básicamente refiriéndonos a lo que es el alveolo, ¿no? Recordemos que está formado por dos tipos de células principalmente, ¿no? El neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2. El 2 encargado básicamente de lo que es la producción de la tensión del surfactante, lo que nos va a ayudar a disminuir la tensión superficial y por ende la presión de colapso alveolar, ¿no? ¿Qué pasa cuando un paciente es sometido a ventilación mecánica, ¿no? O sea, aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio del adulto o pacientes que necesitan una anestesia general. Si nosotros programamos en el ventilador altos volúmenes y altas presiones, vamos a generar daño a ese alveolo. Posteriormente se va a generar una cadena inflamatoria, no con liberación de citoquinas, no solamente por el exceso de volumen y el exceso de presión, sino también por las atelectasias, ¿no? Si no utilizamos un PIT adecuado. Entonces, esta liberación y de esta cascada inflamatoria va a llevar a una disfunción multiorgánica, ¿no? Es decir, la liberación de estas citoquinas se va por el torrente sanguíneo a nivel sistémico y sobre todo a nivel de riñón y gastrointestinal va a generar una disfunción. A eso se le conoce como biotrauma. Entonces, todo esto en realidad es la explicación básica de los mecanismos que puede generar en un paciente sometido a ventilador mecánico. Entonces, ¿cómo prevenimos el daño en estos pacientes? Vamos a tener que un pulmón, disculpen, vamos a tener que un pulmón que tomográficamente va a tener lesiones, ¿no? Y va a haber una zona de intercambio gaseoso disminuido y vamos a tener que el pulmón que le damos altos volúmenes va a estar hiperinsuflado. Entonces, si tenemos la lesión pulmonar inducida por el ventilador, vamos a hablar de dos conceptos importantes. Uno que es el baby lung, ¿no? Cuando es aquel paciente que tiene el diagnóstico de síndrome de distrés respiratorio del adulto y que sus pulmones en realidad, la parte funcionante va a ser comparado con el de un niño. Entonces, si nosotros damos grandes volúmenes, vamos a lesionar más ese pulmón pequeño, lo que se le conoce como volutrauma. Lo que vamos a plantear entonces es menos volúmenes tidales para ese paciente, menos presiones, ¿no? Y la teletrauma, ¿no? ¿Por qué no vamos a dar una PIT a ese paciente que es sometido a ese ventilador?
¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esta lesión, ¿no? En realidad, el trabajo de mayor impacto lo tuvo el network, ¿no? El síndrome de estrés respiratorio del adulto network, que fue publicado en el 2018, en el cual separó dos grupos. El grupo A, que son aquellos pacientes con volúmenes corrientes altos de 12 mililitros por kilo, y el grupo B, volúmenes corrientes bajos, ¿no? 6 mililitros por kilo, ¿no? Ambos con presiones mesetas, el primer grupo elevadas de 45 a 50 y el segundo grupo presión meseta menos de 30. Y se vio que en el segundo grupo había una reducción de la mortalidad, ¿no? Este fue en realidad el estudio de mayor escala, de mayor impacto, ¿no? Acá abajo tenemos una tabla en donde también podemos ver diferentes estudios, ¿no? En los cuales en realidad el beneficio y el riesgo no supo valorarse por la cantidad de muestra, ¿no? Pero este estudio sí, porque su diseño metodológico fue el adecuado. Entonces, a partir de este estudio es donde se postula las siguientes recomendaciones que vamos a tener en cuenta. Y si hablamos de la teletrauma, como lo mencioné, necesitamos titular el PIT, ¿no? Hay un PIT ideal para cada paciente para evitar mayores atelectaxias y menor regiones que van a ser sin intercambio gaseoso. Entonces, ahí hablamos que no solamente un PIT alto va a beneficiar a ese paciente, ¿no? A veces los pacientes pueden tener un PIT objetivo menor y tener mejor intercambio gaseoso y por lo tanto mejor condiciones, ¿no? Y por lo tanto mayor destete al momento de dejar el ventilador mucho más rápido. Entonces, ¿cómo calculamos ese pic óptimo? En realidad se ha evaluado en estos pacientes, ¿no? Tomográficamente podemos ver si ese PIT es el adecuado, ¿no? Evaluando las zonas de la telextasias, también a través de la compliance, ¿no? Y las zonas de colapso, ¿no? De ese pulmón con ese PIT, ¿no? También hay guías en donde nos recomiendan el PIT que va a depender de cada paciente, ya sea que está en un estadio del síndrome de estrés respiratorio leve, moderado o severo, ¿no? Entonces, como lo mencioné, un PIT óptimo no es un PIT elevado, ¿no? Ese PIT va a depender de cada paciente para tener una ventilación mucho más homogénea, con menor daño pulmonar y por lo tanto con menores presiones, ¿no? También tenemos los conceptos de estrés y strain, que actualmente son los que más utilizamos, ¿no? En los últimos años. El estrés, que en realidad va a ser la distribución de la fuerza en las unidades alveolares, ¿no? La fuerza que genera el ventilador en los alveolos, que básicamente es la presión transpulmonar y que lo podemos medir, ¿no? Aproximadamente mediante la presión esofágica y nos va a dar una idea de cuánto es la presión que genera ese ventilador en ese alveolo, ¿no? El concepto de strain, en realidad, que va a ser un incremento en la longitud de una estructura que es sometida por una fuerza, ¿no? Y en realidad vamos a tenerlo, este concepto, como el volumen corriente, el volumen tidal que nosotros damos al paciente entre la capacidad residual funcional. En esta línea de tiempo pueden observar que desde este año se ha venido desarrollando diferentes estudios y diferentes recomendaciones para estos pacientes, ¿no? Vemos que a partir de los años 90 ya se consideraba el concepto del biotrauma, es decir, la lesión multiorgánica por el ventilador mecánico, ¿no? Y posteriormente ya tenemos los conceptos más actuales, los volúmenes tidales bajos, las presiones, ¿no? Presión pico, presión meseta, la driving pressure baja, ¿no? El PIT individualizado también. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para estos pacientes, no? Un PIT óptimo ideal para este paciente, una presión pico menos de 35. Las últimas recomendaciones dan 32, una presión platao menos de 30, menos 25 en las últimas revisiones, un driving pressure menos de 15, menos de 3 en las últimas recomendaciones y una fracción inspirada de oxígeno, en realidad ideal para el paciente para mantener una presión parcial de oxígeno de 55 a 80, es decir, que el paciente no esté en insuficiencia respiratoria. Volúmenes corrientes bajos de 4 a 8, esto con el peso ideal del paciente y tener en cuenta los conceptos de strain y estrés. Entonces, a manera de conclusión, ya llevando estos datos a
aplicados a la anestesiología, porque como sabemos, estos pacientes más que todo lo vemos en unidades de cuidados intensivos, ¿no? Tenemos diferentes factores de riesgo para que los pacientes hagan complicaciones, ¿no? La edad, el IMC, más de 40, pacientes con ASA2, pacientes con anemia, una cirugía de emergencia, una cirugía que dure más de 2 horas, tiene riesgo de complicaciones. Entonces, para evitar las atelectasias, nosotros individualizamos el PIT. La posición del paciente, si es un paciente obeso, podemos ponerlo en rampa, ¿no? Para evitar que tenga mayor complicación y mayor condiciones de atelectaxias posoperatorias, ¿no? Volúmenes sidales bajos de 6 a 8 milímetros por kilo, fracción inspirada de oxígeno, la mínima para mantener una saturación adecuada del paciente, ¿no? Mayor de 92%. Los modos ventilatorios en realidad no se ha visto una recomendación clara en los últimos estudios, o por presión o por volumen, en realidad va a ser la que más se adecua al paciente y la que mejor maneje el anestesiólogo, ¿no? Y el reclutamiento alveolar que sí está indicado, ¿no? Que debe hacerse, ni bien el paciente es sometido a anestesia general y postestubación, ¿no? Sobre todo para aquellos pacientes de cirugía electiva que van a salir del ventilador mecánico, ¿no? Entonces, en realidad, a partir de estos estudios, ¿no? Grandes estudios, se ha visto diferentes recomendaciones para evitar el daño inducido por el ventilador mecánico, ¿no? Espero que esta pequeña capacitación haya servido de mucha ayuda para poder brindar la mejor atención a nuestros pacientes y evitar la menor complicaciones posoperatorias, ¿no? Le dejo la bibliografía a continuación para que puedan revisar más del tema. Eso sería todo. Hasta la próxima.